El poder de una excusa. Poco o nada se ha dicho sobre las excusas, pero estas existen y yo creo que a veces se nos han pegado así en el cuerpo, en la piel, como garrapatas y las llevamos a donde quiera que nosotros vamos, ignorando que las excusas en nuestra vida tienen un poder. Tienen un poder para hacer de nosotros personas más inseguras, podría ser, personas amargadas, intemperantes, flojas, vengativas, rencorosas y desobligadas, entre otras cosas, perdón. Sí, las excusas tienen un poder y tienen el poder de impedir que crezcamos y seamos lo que realmente nosotros o los demás o inclusive Dios espera que nosotros seamos. Por eso, en esta ocasión vamos a estar hablando de las excusas y el poder de las excusas sobre nuestra vida. Pero antes de empezar de lleno, quisiéramos definir primero la palabra excusa. ¿Qué es una excusa? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, la REA, una excusa es un pretexto que se invoca para eludir particularmente una obligación, para disculpar una omisión. Por lo tanto, una excusa es una evasiva, una justificación, déjeme ver, subterfugio, qué palabra, un recurso, una coartada, una gambeta que se usa para evadir o justificar o justificarse ante la falta de cumplimiento de una obligación o de una responsabilidad. Me pongo a pensar quizás en la primera excusa. Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dice que pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo Dios: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una consecuencia por desobedecer el mandato de Dios, por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos la historia. El hombre fue seducido por Satanás. El hombre decidió creerle a Satanás antes que a Dios, y tomó de aquel fruto y comió. Dios viene a visitarle. Dios, quien sabe todas las cosas, y pregunta a Adán: ¿dónde tú estás? Y de repente, detrás de un árbol por allá, sale Adán con su esposa detrás y le dice: Señor, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo, Señor. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Era el momento, la oportunidad que Dios le estaba dando al hombre de asumir su responsabilidad. Sin embargo, Adán exclama: es que la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí, y mis ojos fueron abiertos. No asumió. Aquí está la primera excusa. No asumió. Eva tampoco. Señor, es que, ¿qué pasó? Es que la serpiente, Señor, que tú hiciste, me tentó, me enseñó, me sedujo. Bueno, de eso es lo que queremos hablar. Las excusas más comunes. Si recordamos, yo no sé si a usted le ha pasado, es que no tengo tiempo, yo sinceramente no sabía, estaba enfermo, no me dijeron, se murió mi abuelita, ya se ha muerto varias veces, ¿verdad? Se varó el bus, había mucho tránsito. Bueno, pero es que a mí me provocaron. Yo estaba en paz, yo estaba tranquilo, pero yo fui provocado o provocada. Estaba muy cansado, me dormí. Miren, disculpe, me robaron. ¿Cuál es la expresión ahora? Me hackearon la cuenta del banco, ¿verdad? No me han pagado apenas, mira, apenas me paguen el primero que voy a llamar es a usted, ¿verdad? Pero es que no me han pagado. Es que la verdad,
no sé cómo decirle, pero yo no tengo cómo ayudar, yo no puedo ayudar. Ah, es más, se me presentó un imprevisto, hay una gama, ¿verdad?, de excusas porque pudo haber sido por cualquier cosa. Se me presentó un imprevisto. Lo último, escuché una adulta mayor, bastante mayor, casi 80 años, decir, mira, es que no te he podido contestar, dice la viejita, porque se me cayó el sistema. Es lo que pasa cuando llegamos al banco y por alguna otra razón no nos pueden atender. Entonces seguro la viejita le habían dicho, a la señora le habían dicho, señora, es que no la podemos atender porque se nos cayó el sistema. Entonces cuando ella la llaman y no quiere contestar, cuando contesta dice, es que se me cayó el sistema. Estaba muy ocupado, no he tenido tiempo absolutamente para nada. Estaba cargando el celular y nos llaman y no, fulano está, yo no quiero contestar, ¿verdad? Y llaman y después nos los encontramos en la pulpería, en el supermercado. Mira, te estaba llamando, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestas? Mira, no me he dado cuenta, seguro que estaba cargando el celular o lo tenía en modo silencioso. Al fin llegaron visitas y por eso no pude llegar. Llegaron visitas. Algo que debemos aclarar antes de seguir es que las excusas son una coartada, una justificación, y no necesariamente son falsas. Sin embargo, las usamos para no tener que cumplir o asumir ciertos compromisos o responsabilidades. Por eso siempre habrá una excusa perfecta. Ejemplo, ese día teníamos pereza. No queríamos levantarnos y alistarnos y prepararnos para ir a la iglesia esa mañana. Cada quien tiene el derecho de decidir una u otra cosa. Y de repente sonó el teléfono y era la suegra o el suegro o la tía o el tío o los primos que sí podían llegar. Y nos quedó la excusa perfecta. Tuvimos visitas. Tuvimos visitas, como si no hubiese otro día u otra hora. Es más, esta es una oportunidad para decirles, claro, vengan con mucho gusto, nosotros vamos para la iglesia, quieren acompañarnos. O nos esperan y cuando nosotros regresamos, preparamos almuerzo y todo, y pasamos el rato bien. Pero era la excusa perfecta, porque había algo que no queríamos hacer en ese día en particular. De manera que las excusas están estrechamente relacionadas con lo que queremos hacer, o con nuestros intereses, o con lo que no queremos hacer. Mira, queremos invitarte a una reunión de matrimonios, va a venir un experto consejero a hablarnos sobre, yo voy a ver, porque yo creo que ese día me toca trabajar. No estoy muy seguro, pero creo que tengo una cita con el doctor, con el dentista, yo te aviso. Entonces están estrechamente relacionadas con lo que queremos hacer, con nuestros intereses o con lo que no queremos hacer, con nuestras responsabilidades, con nuestros hierros, con nuestros fallos o nuestra irresponsabilidad. Una de las cosas que causan las excusas es casualmente eso. Nos hace la expresión correcta, déjeme ver, nos hace ser personas, y se me fue la palabra, bueno, no quería usar la palabra irresponsable, otra vez, desobligados. Nos hace ser desobligados en la vida. Y ese es el problema con las excusas, que tienen un poder y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, sucediendo. Tal vez las demás personas sí, pero nosotros no nos damos cuenta que las excusas tienen el poder de inhibir nuestro crecimiento emocional. Por eso las personas siempre tienen una excusa para todo. Tienen una excusa para estar enojados. Una persona que siempre está enojada
es una persona que tiene problemas de crecimiento emocional. No domina sus emociones. Y estas personas siempre tienen una excusa, cualquier excusa es buena, para estar enojados, para estar inclusive tristes. Yo conozco personas que si pasó una mosca y alguien la mató, se pone triste, se pone deprimida. Y si el cielo está oscuro y va a llover, se pone triste. Y si hace sol, se pone triste porque le hace daño a las plantas que tiene en su jardín. Y así sucesivamente. Las excusas a mediano y a largo plazo casualmente es lo que producen, inhiben nuestro crecimiento y desarrollo emocional. Por eso simplemente aprovechamos cualquier situación, por ejemplo, para celebrar. Sí, hay personas que andan, que la Liga Deportiva Alajuelense ganó, que la Liga Deportiva Alajuelense perdió, que nació un bebé, que se murió el bebé. Entonces hay que aprovechar para celebrar, hay que tener siempre una excusa para celebrar, para tener reacciones y actitudes fuera de lo común, lo que impide que sean personas razonablemente maduras. Hay un texto que me gustaría leer y está en 2 de Timoteo, y dice el apóstol Pablo al respecto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y todavía sigue diciendo, estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que estamos diciendo, personas que están estancadas emocionalmente, siempre están aprendiendo, pero no aprenden, no cambian, sus vidas siguen siendo las mismas, están estancados emocionalmente, no son dueños de sí mismos. Número 1, número 2, el poder de las excusas. Las excusas o la excusa tiene el poder también de inhibir nuestro desarrollo personal. Yo no sé si usted ha conocido personas así, pero son personas que siempre tienen una excusa para no estudiar. Es que yo no puedo, los estudios no son para mí. Oye, ¿por qué no te dedicas a conocer o a aprender una profesión? Remendar zapatos es una profesión muy necesaria en medio de la sociedad. Necesitamos a alguien que repare nuestros zapatos. Porque no aprendes simplemente a arreglar ropa. Siempre necesitamos a alguien que nos arregle la ropa. Pero estas personas siempre tienen una excusa para no estudiar. Siempre tienen una excusa para no trabajar, para no aprender, para no crecer como profesionales en algún área de su vida. Yo conocí un caso y me mandaron a llamar unos vecinos y me dicen, don Carlos, dígame una cosa, ¿verdad que el que no trabaja, que no coma? Y yo ¿qué podía decir? La palabra, sí, la palabra Dios dice en tal parte, y leí el pasaje, sí, aquí dice que el que no trabaja, no coma. Es que tenemos problemas con mis papás y mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano no quiere estudiar. Pasa todo el día en la cama durmiendo y se levanta, desayunar, comer y vuelve a acostarse, en la noche sale un rato y vuelve, y aquí le dan todo. Mi mamá no quiere entender a mi papá. La mamá estaba presente y ella comienza a justificar a su hijo, decir, es que fulanito, pobrecito, a él le cuesta mucho los estudios y por eso salió de la escuela y no siguió en el colegio. A él le cuesta mucho y las hermanas no lo entienden. ¿Y por qué no trabaja? Y él dice, es que siempre está deprimido y él está muy frustrado. Y
Por cierto, estaba en el cuarto durmiendo, como a las 2 de la tarde. Yo le expliqué a la mamá el peligro de autojustificar a su hijo. Sobre todo si un día ella y su esposo faltaban. Yo no sé si en esa oportunidad o en otra oportunidad hablé con él. Y yo le pregunté, ¿qué pasaría, fulano, si tu mamá o tu papá faltasen? Ya, pues yo no sé, mis hermanas tienen que ver cómo hacen para mantenerme. Esa fue su respuesta. Sus hermanas dijeron, solo usted sabe. Nada le vamos a dar. Tenían razón, quizás tenían razón. Pero él se había inventado sus propias excusas, sus propias justificaciones y las había llegado a creer. Y sus padres estaban reforzando esta conducta. Hasta que conoció una mujer. La dejó embarazada. Se la trajo a la casa para que sus papás se la mantuviesen, a ella, a él y el bebé que iban a hacer. Sin ninguna preculpabilidad. Pero esta mujer dijo, esto no es lo que yo quiero. No quiero que mis suegros nos mantengan a usted, a mí y al bebé. Y se fue. Al tiempo conoció otra mujer. Igualmente la dejó embarazada y la trajo a la casa. Solo que esta mujer lo pegó contra la pared y le dijo, usted me va a mantener y va a mantener también a su hijo. Y hasta el día de hoy trabaja. Son personas que se han rodeado de tantas excusas que han inhibido su desarrollo personal. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 24 al 25? Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 25. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor, quizás al respecto. Dice así, quizás para adelantarle un poco, esta es la famosa parábola de los talentos. El Señor llama a sus siervos y a cada uno le da una determinada cantidad de dinero. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, si más no recuerdo, y a otro le da 1. Con el tiempo él vuelve y pide cuentas a sus siervos de qué fue lo que hicieron con el dinero que él les entregó. De repente aquí en el capítulo 25, en el versículo 24 al 25, llegó al que le dio menos. Y dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y ahí la excusa. Los 2 anteriores multiplicaron el dinero que se les dio. Fueron al banco, abrieron una cuenta y ganaron intereses y le dijeron, Señor, aquí están los 5 talentos que usted me dio, los administré y aquí hay 5 más que he ganado en intereses. Lo mismo el otro. Pero al que le habían dado 1 talento, dice el Señor, es que la verdad es que yo sé que usted es muy severo y yo tenía miedo de perder este talento en alguna inversión, en el banco, que se robaran el banco, no sé. Y entonces tuve miedo y lo escondí. Y déjalo, aquí está, le he sacado brillo toda la mañana, te lo devuelvo, Señor. La excusa es que tuve miedo. Estas personas inhiben su desarrollo personal, nunca van a llegar a ninguna parte, nunca van a tener nada. Número 3, el poder de las excusas. Las excusas tienen el poder de hacernos vivir engañados. Donde solo nosotros creemos que todo está bien y que todo va a estar bien. Ahora bien, las demás personas que nos conocen y saben cómo nosotros somos, se han llegado a formar un concepto sobre nosotros, lo que sin duda podría cerrarnos las puertas en muchas áreas de nuestra vida.
Llega usted a la pulpería, al almacén que vende granos ahí en su comunidad. Nosotros aquí en Costa Rica le llamamos pulpería al abastecedor. Mire, señor, disculpe, es que yo ando buscando un trabajo y tengo varias entrevistas de trabajo, pero la situación está dura, ¿verdad? Entonces quería saber si usted me podía dar fiado un diario, un poquito de arroz, de frijoles, de aceite, de azúcar, sal, entre otras. No, vea el rotulito aquí. No se fía. Hoy sí, mañana no. Voy a llegar el día siguiente y le dice, vea lo que dice el rótulo. Hoy no se fía. Mañana sí. O al revés. ¿Sí? Solo nosotros creemos que todo está bien. Solo nosotros creemos que todo nos va a salir bien. Pero la gente nos conoce y se han formado un concepto. Y cuando buscamos su apoyo o ayuda, las puertas se cierran y la gente no quiere ayudarnos. Mira, necesito que me preste dinero porque hubiera una entrevista de trabajo. No. Como el cuento de Pedro y el Lobo. ¿Recuerda usted el cuento de Pedro y el Lobo? Yo crecí oyendo el cuento de Pedro y el Lobo. El joven pastor que cuidaba las ovejas en el pueblo. Bueno, era el encargado de cuidar las ovejas de fulano, de mengano, ahí estaba él cuidando las ovejas. A veces era muy aburrido. Ya como que los lobos se habían pensionado y los pumas también, y los osos se habían ido a ir a otro lado. Y entonces era muy aburrido. Y un día se le ocurrió hacer una broma. Subió a una pequeña loma y comenzó a gritar: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Y cuando la gente del pueblo oyó, vinieron corriendo, se reunieron y vinieron con palos y todo para poder ayudar a Pedro, el joven pastor, porque venía el lobo. Y cuando ellos llegaron, lo vieron a él riéndose a carcajadas. La broma que nos había hecho pasar. Eso se repitió en 2, en 3, en varias ocasiones. Cuando un día, al final de la tarde, detrás suyo escuchó un gruñido. Era el lobo, y era un lobo bien grande y feroz. Y corrió la loma y comenzó a gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Auxilio! ¡Aquí está el lobo! ¡Ya llegó el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Y los hombres del pueblo que escucharon dijeron: es Pedro con sus bromas. Y no fueron en su ayuda. No recuerdo el final del cuento, si se comieron o no a Pedro o se llevaron un par de ovejas, este lobo. El punto es que la gente no le creyó. Y eso es exactamente lo que podría estar pasando en nuestra vida. Simple y sencillamente, las excusas nos hacen vivir engañados. Para todo tenemos una excusa. Y solo nosotros lo sabemos, pero la gente sabe. Las excusas pueden arrebatarnos, por lo tanto, la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tampoco podrá bendecirnos. Porque para todo estamos poniendo una excusa delante de Dios. Y lo que nosotros hemos olvidado con respecto a Dios es que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo sabe. Él es omnipresente y Él sabe todas las cosas desde antes de la fundación de los siglos. Por lo tanto, las excusas inhiben la bendición de Dios. Seguramente, no sé, si Dios tendrá una agenda y ahí tiene escrito 31 de agosto, 2 de la tarde. Fulanito va a poner tales y cuales excusas para no obedecer mi palabra. Pero lo sabe desde antes de la fundación de los siglos. Y nosotros ponemos excusas por todo delante de Dios. Y Dios, que sabe todas las cosas, dice: pues lo lamento. Si el 31 de agosto a las 2 de la tarde vas a hacer eso, no puedo bendecirte. No puedo ayudarte. Recuerdo lo que decía el salmista en el Salmo
139, valdría la pena que lo leyésemos. Y dice el salmista de la siguiente manera: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Aún no he pronunciado la excusa, pero Señor, tú sabes, tú la conoces. Porque tú lo sabes todo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el autor nos dice, en el versículo 13, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En el libro de San Juan, el capítulo 14, el versículo 15, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos. Mire, yo recuerdo a una hermana, venía muy bien, y de repente comenzó a faltar los domingos en la mañana a la iglesia. Entonces nos preocupamos: hermana, ¿qué le está pasando? No le hemos vuelto a ver los domingos en la mañana. ¿Todo está bien en su casa? Ay, hermano, es que tuve que lavar. ¿La ropa de qué? De toda la semana, de toda la quincena, de todo el mes, con todo respeto. Si realmente ama a Dios y quiere agradar a Dios, no podía concentrarse en el lavado de su ropa otro día. Tenía necesariamente que ser el domingo. Encontró la excusa perfecta para justificar el anhelo de su corazón. No quiere ir. Respetable y aceptable, pero no tiene por qué poner excusas. Dios no te va a poder bendecir, porque pensamos que Dios es tonto, que es ciego o tuerto. Si no recuerdo, el que era tuerto era el papá de Thor. ¿Cómo era que se llamaba? Ese era el que era tuerto, ¿verdad? Dios no es tuerto ni ciego. Por el contrario, sabe todas las cosas y conoce las intenciones del corazón. De modo que las excusas nos inducen a caer en el error, la mentira y el pecado. Nos inducen a no amar al prójimo, a no ayudar a nadie. Yo recuerdo una ocasión que había un pastor que había tenido un accidente, se había volcado con toda su familia y bueno, gracias a Dios no pasó a más, pero necesitaba el apoyo de todos para poder salir adelante de esta situación. Yo me enteré y comencé a llamar a otras personas. Y hermano fulano, le pasó esto y esto y esto, están bien, gracias a Dios. Pero, ay hermano, yo en este momento no puedo porque tengo que pagar el marchamo. Otro, ay hermano, es que yo también tuve un pequeño accidente y tengo que comprar la puerta del lado del acompañante, del conductor. Lo lamentable es que eran pastores. Y después de llamar a 10 pastores, dejé de llamar. Porque nadie quiso ayudar. Qué lamentable. Porque lo que tenían que hacer era llegar el domingo a su iglesia y decirle a la iglesia: está pasando esto y esto y esto y esto con el hermano fulano tal. Necesitamos ayudarlo. ¿Qué les parece si recogemos una ofrenda? No estábamos pidiendo ayuda a título personal. Pero los pastores reaccionaron así. Y a título personal dijeron: no podemos ayudar. Es así, las excusas nos inducen a caer en el error, la mentira y el pecado, a no amar al prójimo, a no ayudar, a no perdonar. Ay, hermano, ahora sí, yo tengo que hablar con ese viejillo, con esa viejilla. ¿Pero por qué? Si él me dijo un montón de cosas y el esto y el otro. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Ponemos excusas para no salir a evangelizar. Ponemos excusas
para no vivir vidas santas y servir al Señor, entre muchas otras cosas. ¿Sabe qué va a traer? ¿Y qué trae la desobediencia? Pregúntale a Adán y Eva. Trae juicio. Y si nosotros no podemos obedecer a Dios, no solo Dios no podrá bendecirnos, el juicio de Dios va a ser sobre nosotros. Usted recuerda lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 8 y 9. Pregunto, si no lo leemos. Dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 6. Y podríamos leer desde el 7. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Yo amo mucho a mi pastor. Mi pastor, a sus 84 años, y más si no me equivoco, ha sido una muestra de amor por los demás. Y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Y siempre tiene esa disposición tan grande que a veces cansa. Cansa, sí, se cansan los demás. En lugar de imitar su fe. Ay, pastor, ya. ¿Para qué va a ayudar a fulano tal? ¿Para qué va a ayudar a Mengano? Es que usted se pasa. Y él siempre ha tenido esa disposición. Una disposición de la que yo he tenido que aprender. Y yo espero que muchos otros hayan aprendido también. Si yo tengo, los demás deberían también tener. Porque somos miembros de un mismo cuerpo, de una misma unidad. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Y el Señor está diciendo aquí en el versículo 9 de Gálatas 6, que dice, no nos cansemos de hacer, ¿qué cosa dice? El bien. Viene a mi mente un caso, el caso del rey Saúl. Al rey Saúl se le ha encomendado una tarea y debía cumplir con ella. Debía herir a los amalecitas y destruir sus bienes. Sin embargo, cuando llegó a sus ciudades y vio las mujeres que allí vivían y vio los recursos que ellos tenían, las ovejas y el ganado que ellos tenían, decidió no destruirlos, sino tomar botín de guerra. Así que unas cosas que eran un poco inservibles las destruyó, pero a las mujeres y al ganado se los llevó consigo. Cuando Samuel, o cuando Dios le dice a Samuel, el profeta, lo que está pasando, Samuel viene al encuentro de Saúl. Ve las mujeres, ve la multitud de niños, ve las ovejas, ve y le dice, Saúl, ¿qué es esto? ¿Qué es este montón de gente? ¿Qué son estas ovejas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y aquí viene la excusa. El pueblo, Samuel, el pueblo, en una asamblea, decidió perdonar lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová nuestro Dios. Y las mujeres eran tan bellas que decidimos traerlas con nosotros. Usted lo puede leer ahí en 1 Samuel 15:15. Toda una democracia. El pueblo decidió por encima de lo que Dios había mandado, seguro porque el pueblo democráticamente está por encima de Dios. Y Saúl escuchó su voz. El pueblo. La respuesta de Samuel no se hizo esperar en 1 Samuel 15:22. Con que perdonaron las ovejas y las vacas para sacrificarlas al Señor. Ajá.
Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios no le interesa el cohecho, ni las ovejas ni las vacas que ustedes iban a sacrificar, o que dicen que iban a sacrificar. Dios se complace cuando escuchamos su voz y obedecemos su voz con prontitud. Dios no es sobornable, mi hermano, mi hermana. Es que yo traigo los diezmos a las ofrendas y cumplo, y entonces por esa razón, y comienzan a salir las excusas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, si son garrapatas las que tenemos en la piel y en el cuerpo, a ver qué quitarlas del medio, ¿no? Dijimos al principio que las excusas ya se convirtieron como en garrapatas que están pegadas a nuestra piel y las llevamos a donde quiera que vayamos. Bueno, lo primero que debemos entender es que nosotros debemos a Dios, no a nadie más. Y Dios demanda de nosotros transparencia, sinceridad, honestidad y obediencia. Por lo tanto, yo digo así, dejémonos de excusas. Dios no es tonto, ni tuerto, ni ciego, ni se hace el maje. Es omnisciente y es omnipresente. Establezcamos prioridades y determinémonos a agradar a Dios en todo, cumpliendo con nuestro deber. Como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos amar al prójimo. Debemos ayudar al prójimo. Debemos perdonar al prójimo. Sí, debemos evangelizar y compartir al Señor Jesucristo con toda persona. Debemos compartir la palabra con los demás. Dejémonos de tanta excusa. Una de las cosas que a mí más me impactaron, siendo un, adolescente de 14 años, me dice un hermano, creo que él era ya pastor, íbamos en un bus y me dice, Carlos, si tú tuvieras que hablarle a alguien de Cristo, ¿qué le dirías? Bueno, que solo en Cristo hay salvación. ¿Y qué versículos de la Biblia usarías? Imagínense. Y yo parecía un cubito Maggi, pero bien concentrado, hasta que me salía humo de la cabeza. Y ya bueno, el pasaje que yo conozco es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay muchos más versículos que esos. Sí, pero yo no me acuerdo. Entonces él me dijo, te voy a decir algo que espero que marque tu vida. La palabra de Dios dice que nosotros somos instrumentos de Dios. Que debemos permitir que Dios nos use y hable a través de nosotros. Pero para eso hay que vivir una vida pura y limpia. Y me mostró Mateo, si no recuerdo, 10:19 al 20, que dice que Él va a poner en nosotros el qué y el cómo. Hombres analfabetas que no conocían su mano derecha de la izquierda, que la podían confundir, trastornaron el mundo. Los apóstoles eran del vulgo, eran analfabetas, muchos no sabían escribir, pero fueron los instrumentos idóneos de Dios para transformar el mundo. Eso es lo que pasa cuando establecemos prioridades y decidimos agradar a Dios en todo y nos dejamos de tantas excusas basadas en la conveniencia, porque no queremos, porque nos da vergüenza, porque nos da pereza. Debemos evangelizar y compartir la palabra de Dios con los demás. Debemos servirle a Dios y vivir vidas santas. Quizás deberíamos valorar los beneficios. Vamos a crecer emocionalmente. Si queremos ser mejores personas, más maduras, con dominio propio y dueñas de nosotros mismos, vamos a tener que dejar de lado las excusas. Si queremos que los demás tengan un buen concepto de nosotros y se nos abran muchas puertas en la vida, vamos a tener que dejarnos
de tantas excusas. La palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Punto. No tenemos que disimular y vivir de las apariencias. Si dejamos las excusas de lado, vamos a tener un mejor desarrollo personal. Vamos a querer estudiar, vamos a querer aprender una profesión, vamos a querer trabajar o emprender, vamos a alcanzar nuestras metas en la vida, mejorando quizás nuestra calidad de vida también, presente y futura. Si dejamos de lado las excusas, lo más relevante, vamos a contar con la bendición de Dios en todo cuanto hagamos. Al dejarnos de tantas cosas, de tantas excusas, y comenzar a hacer la voluntad de Dios, Dios va a bendecir cada esfuerzo que nosotros hagamos. ¿Qué dice Lucas 6:35? Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hay recompensa por dejar las excusas. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice así, segunda de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no nos canséis de hacer el bien. Indudablemente con ello vamos a apartarnos del error. Por lo tanto, el juicio de Dios será más favorable para nosotros en nuestra vida y en nuestra otra. Y en la otra. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para ello vamos a tener que comenzar a leer la palabra de Dios. Yo creo que es el meollo de todo el asunto. Vamos a tener que comenzar a leer la palabra de Dios, dejarnos de excusas. Y comenzar a leer la palabra de Dios con compromiso y dedicación. De hecho, la palabra de Dios nos es dada para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Pablo en 2 Timoteo 3:16-17. La palabra redarguir aquí viene del hebreo elencos o elencos, que quiere decir argumentar, replicar, refutar, como aportar razones para dejarnos de excusas. Y ese es el detalle. No leemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios. Lo peor de todo es que no aceptamos o creemos la verdad de la palabra de Dios. Ella puede redarguirnos y debatir, rebatir, volver nuestros propios argumentos en contra de nosotros cuando presentamos tantas excusas, las cuales tienen poder de hacernos no mejores personas, sino personas mediocres. Y mientras haya excusas, habrán siempre más personas mediocres e inferiores, no mejores. Que la pases bien. Mi nombre es Carlos Corrales, nos vemos en una próxima.